En febrero de 2023, representantes de organizaciones forestales comunitarias de toda Bolivia se reunieron en Ascensión de Guarayos para fortalecer la producción del sector. Participaron las regionales de Pando, Norte de La Paz, Beni y Santa Cruz, además de representantes de la Dirección Forestal, Autoridad de Bosques y Tierras y otras autoridades institucionales. A nuestras autoridades pedirle que nuestras necesidades que plasmemos en este encuentro nacional sean escuchados por ellos. No queremos más encuentros que solamente se plasmen documentos y se quede acá en casa. Queremos que nuestras voces y nuestras necesidades lleguen al ministerio que corresponde. En el evento las OFC identificaron problemas comunes que debilitan la posibilidad de realizar una adecuada gestión forestal o escalar dentro de la cadena de valor de la producción de madera. Más que todo, como uno de los problemas principales que se ha detectado ha sido los precios bajos de la madera, ¿no? También algunas directrices que, digamos, están en contra, un poco en contra, ¿no?, de nuestras OFC y planes de manejo forestales en diferentes regionales. Son muchos requisitos, ¿no?, lo que nos piden en los bancos, y como ustedes saben bien que las organizaciones forestales comunitarias o las TCO carecen, ¿no?, de documentos jurídicos, ¿no? Entonces esos requisitos nos truncan a que nosotros podamos acceder a un préstamo bancario. Los requisitos no cumplíamos, y como éramos OFC, para ellos no es garantía los préstamos que queríamos, pero sí para otros rubros como producción agrícola. Eso sí le presta específicamente a los interculturales, ¿no? A ellos sí le dan en menos de un mes le sacan su préstamo, pero para nosotros la OFC, que nosotros conservamos el recurso forestal, no nos dan las prioridades, ¿no? Durante el encuentro, las organizaciones debatieron, analizaron y evaluaron las diferentes necesidades del sector forestal indígena. Luego plantearon acciones estratégicas para elaborar una agenda conjunta que les permita articularse mejor y enfrentar los problemas identificados. Estudio y costo detallado regional. Realizaron un estudio de estructura de costo por actividad para cada región, para poder establecer promedios a nivel nacional de PGN, POA y APOA. La normativa, normar precios en diferentes regiones, en diferentes TCO también es muy importante, ¿no?, para poder que nosotros establezcamos nuestros precios correspondientes a diferentes regiones, ¿no? Todas las regionales ya de aquí en adelante se han comprometido para estar unidos y así en adelante proceder con el mejoramiento tanto en nuestro aprovechamiento forestal. Entonces es un trabajo muy fructífero que en realidad como OFC estamos trabajando ya mancomunadamente, ¿no?, principalmente en el tema de poder darle un valor agregado a nuestra madera, ¿no?, como pueblos indígenas, ¿no? En ese sentido, reafirmaron que la unidad y el fortalecimiento de sus organizaciones es fundamental para el desarrollo de sus actividades. Más que todo, de aquí en adelante hay que ir en una sola voz para seguir hacia adelante y fortaleciendo nuestras OFC. Tenemos una representación que era la FIN a nivel nacional, que últimamente, digamos, ha desaparecido totalmente, y eso hay que tratar de recuperarlo. Esa sería la palabra, recuperar la FIN, o si no, buscar otra estrategia para seguir adelante con una representación a nivel nacional, porque sí o sí lo necesitamos las OFC. Formamos una directiva del Comité ADO, el cual cayó en mi persona como presidente del Comité ADO, así que tenemos una tarea muy importante de aquí en adelante, de hacer las investigaciones, por qué, digamos, la FIN se ha perdido, en pocas palabras, y cuáles fueron las debilidades, o qué problema, digamos, ha atravesado eso, tenemos que investigar. Vamos a investigar en qué está la FIN, entonces recoger toda esa información de la parte técnica, jurídica. Esperemos de aquí para adelante todo esto se pueda ir subsanando,
pueda ir mejorando la gestión forestal comunitaria y se pueda hacer la incidencia que corresponda, y principalmente la unificación de todos los pueblos indígenas de Bolivia, que son los principales manejadores del bosque y asimismo los conservadores del bosque. Lo que todos queremos es que al final la forestería comunitaria cumpla su rol de beneficiar a todas las familias de los pueblos indígenas y al mismo tiempo preservar los bosques.